¿Eres Scrum Master y sientes que necesitas llevar tu práctica a un segundo nivel? En este video te cuento 3 mitos muy comunes del rol del Scrum Master y te doy 3 consejos de mi experiencia para sobrellevarlos y avanzar en tu organización. Mito número 1. El Scrum Master tiene solo foco en el equipo. Este primer mito tiene algo de cierto, pero si lo tomas al pie de la letra, es posible que tu día a día se esté volviendo algo monótono. Obviamente debes estar acompañando al equipo para resguardar que el marco de trabajo se ejecute impecablemente, pero diseñar retrospectiva una tras otra no te va a ayudar a potenciar tu rol. Como dice la guía Scrum, parte de tu rol hacia la organización es aconsejar y planificar implementaciones de Scrum, apoyando su implementación en todo nivel. Tener conversaciones relevantes con stakeholders y levantar soluciones sistémicas también es tu trabajo. He conocido varios Scrum Masters que se quedan prácticamente encadenados a su equipo, y una forma que para mí resultó inspiradora y empoderadora fue sacar la cabeza del agua y mirar más allá. De esa manera pude pensar en soluciones globales para el negocio. El mito número 2 es que el Scrum Master debe defender al equipo de desarrollo de su Product Owner. Este mito para mí es más un antipatrón. ¿En cuántas organizaciones el PO actúa como jefe del equipo? Las lógicas de defensa y de bando no son parte de la cultura ágil, pero ciertamente existen en muchas organizaciones. Lo cierto es que como Scrum Master encontrarás una gran ventaja en el desarrollo de tu rol si logras conectar con tu Product Owner. Mal que mal, también es tu responsabilidad lograr que esta persona evolucione a un verdadero dueño de producto, con las habilidades necesarias para negociar correctamente y potenciar la organización. Conviértete en su mejor amigo y su partner. Desarrollen juntos la profundidad necesaria para destacar en la mente y en el corazón de los clientes finales. Mito número 3. Cuando el Scrum Master es senior, ya debe convertirse en Agile Coach. En muchos lugares se entiende que cuando un Scrum Master ya ha adquirido mucha experiencia, debe sí o sí convertirse en Agile Coach. Esto dependerá de si el Scrum Master quiere cambiar el ámbito de sus acciones. Si a ti como Scrum Master te gusta ver crecer a un equipo, puedes profundizar aún más tus conocimientos y apoyar a otros que están partiendo su camino. En mi opinión, también entender que son roles distintos ayuda a que se complementen y no compitan. Este complemento lo podemos ver claramente en la matriz de competencia de Lisa Atkins. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale un me gusta. ¿Y qué tal si te suscribes al canal? Te dejo algunos links y recomendaciones acá abajo. Un abrazo y nos vemos pronto.